Muy bien, compañeros, pues esta es la tercera clase de la materia de Sociedad Mexicana Contemporánea y es la que corresponde al módulo 10. El día de hoy vamos a ver la guía 5 y la guía 6 de material. Probablemente durante la clase se vayan a proyectar algunos videos o algún video, el cual no es de mi autoría, sin embargo están en YouTube y los utilizamos con fines educativos. Acuérdense que siempre tengo que decir eso porque si no, me quitan los videos por plagio. ¿Listos entonces, chicos? Vamos a empezar. Módulo 10, Sociedad Mexicana Contemporánea. Mi nombre soy Ana Durán y este es un material elaborado por el profesor Enrique Mora. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que haces si repruebas este examen? Esperemos que no suceda así. La B. El inciso B. ¿Sí? Sería lo más correcto. Mis alumnos por lo general van y me dicen, profe, ¿por qué me reprobó hoy? Cosas para decir. Relaciona la tabla que contiene imágenes de trajes típicos de distintos estados de la República Mexicana con el nombre del estado al cual pertenece. ¿Cuál creen ustedes que sea de Tamaulipas? ¿A cuál le ven cara de Tamaulipas? La A. Es la E. Es el norteño, La es el chiporro. ¿Recuerdan que el chiporro se vestía algo así? El 2 es la C, San Luis Potosí, que trae aquí como un rebozo bordado. El 3, que es la D, es Veracruz, ese es muy icónico. Y por último, la 4 es el B, que es el Puebla. Acuérdense que así se visten las chinas poblanas y está lleno de lentejuelas, la parte de la falda. Pregunta número 3. La economía de México a nivel latinoamericano se ubica en la segunda posición. Los valores en términos de ingreso per cápita del 2007 al 2010 son 2009 al 2010. Y dice aquí una nota, esto significa que hubo mayor crecimiento del PIB per cápita anual en el periodo. Una de las causas por las que Miguel de la Madrid decide cambiar el rumbo económico de México, implantando reformas de liberalismo económico, fue considerar que el Estado tenía una participación excesiva en la economía nacional, demostrar que el problema económico procedía del gasto público excesivo, incrementar las exportaciones manufactureras en vez de los granos básicos, reorganizar la administración pública para cerrar paraestatales no funcionales. ¿Cuál creen ustedes que haya sido? A, maestra. La A. Creo que esto lo vimos en un video, en el último video que vimos en la clase pasada. Clasifica los enunciados como falsos y verdaderos. Ahí les va. El primero es falso. Las familias homoparentales son aquellas que se encuentran conformadas por uno de los padres y los hijos. Las familias nucleares son aquellas que se encuentran conformadas por el padre, la madre y los hijos. Eso es verdadero. La familia extensa es aquella en la que la relación de los hijos es distante debido a las cuestiones de trabajo y distancia. La extensa es donde viven los abuelitos, las abuelitas, los tíos y todo. La familia monoparental son aquellas en las que se consideran que el padre de familia es el responsable de sostener el hogar y la madre es la que debe cuidar y criar a los hijos dentro del hogar. No. Esas son las nucleares. Los sismos del 19 y 20 de septiembre del 85, la respuesta gubernamental fue débil, además de ser ampliamente superada por la crisis. ¿Qué importante cambio social trajo como consecuencia? ¿Qué cambió? ¿Qué creen ustedes que ha cambiado de estas 4 cosas que están aquí? La A, maestra. La unión de las sociedades, unión de la sociedad organizada de diferentes maneras. Fíjense que ayer veía un video, nada más voy a dejar de compartir un poquito. Ayer veía un video en el que un artista de televisión los invita a votar. Dice, voten por lo que quieran, ¿no? Si a ti te gusta el país como está, pues sigue votando por el gobierno que está ahorita. Si a ti no te gusta el país como está, pues vota por una opción diferente.
Lo que sí es cierto, dice, es que durante muchos años México está harto de que el gobierno no responda y precisamente hacía referencia al sismo del 85, pero también al del 2000. No me acuerdo en qué año fue, que también fue el 19 de septiembre. ¿Se acuerdan que les volvió a temblar a los pobres ingratos? Decía, y en ambas periodos gubernamentales, el gobierno no tenía la manera de sostener o no quiso sostener todos estos desastres. ¿Quién sostuvo a México? Los mexicanos. Definitivamente quienes fueron, el que tenía mucho, dice, compartía su comida, su carro, su casa, lo que pudiera. El que no tenía, compartía la bicicleta, metía las manos, quitaba escombro, movilizaba gente. Entonces, cada quien desde su trinchera iba ayudando a algo, cuando como pueblo nos damos cuenta que el gobierno no funciona. Entonces dice él, pues como pueblo hay que demostrar que sí podemos hacer cambios, ¿no? Me encantó la invitación que hacía este artista, y mucha gente lo empezó a criticar, no, que a ti, que tú ni vives en México y que cosas por el estilo, ¿no? Pero el rumbo no era eso. El tema central era, vamos a votar, por quien quieras, pero ve y ejerce tu derecho al voto. ¿Cómo preparas un examen final de módulo Sociedad Mexicana Contemporánea? Maestra, Mande usted. si nos puede dar, o no sé si a todos les salió así, si nos puede dar chancita entre cada pregunta para anotar las respuestas. No les aparecen. No tenemos las respuestas para eso. Gracias, Jesús. Me regreso un poquito. ¿Les parece? Ajá. Gracias por decirme ahorita para irnos regresando. Déjame regreso. Aquí está. Estas sí desaparecen, ¿no? Es que tenemos una hoja como aparte. Yo creo que son las respuestas. Ya, a ver. Está bien rara la guía. Denme esta entonces. Pues yo nomás le estoy poniendo el número de la respuesta en la hoja. Déjenme ver. Es que me Estamos salió en otra hoja. Ay, Hoy pero no sé no si... tengo las guías, con razón. Yo no tengo las guías que les dan a ustedes, no me las mandaron. Solo tengo el material que me mandaron. Normalmente siempre tengo la presentación y las guías que les dan a ustedes. Pero esta opción que está haciendo la compañera es buena, ¿eh? Si ya tienes la hoja, solo busca la respuesta y pones el número. Ya después lo transcribes si gustas. Pero bueno, la pregunta número 1 es el inciso B. Asumo que aquí sí vienen las respuestas, ¿así? Ustedes me dicen ya cuando le pueda cambiar a la que sigue, ¿sale? Esta sí viene como la número 1 en la hoja de respuestas. Muy bien. O sea, viene La hoja de la viene la guía pura 5 vienen respuesta. todas las respuestas, pero solamente Ajá. las respuestas correctas. En la hoja de la guía vienen solo las respuestas correctas. Así es. Sí. Pero creo que vienen mal enumeradas. La primera sí está bien. La segunda, como es de relación a las tablas, aquí dice otra cosa. Ajá. Caray. La tercera dice falso, verdadero, falso, falso, que yo creo que es como la quinta. La tercera es del 2009 al 2010. Sí, en la cuarta, ni al caso la respuesta es 2, 3 y 5. No vienen Entonces están respuestas. salteadas. Pero en la Ah, pregunta, ok. en la En la pregunta, cuarta, sí. en la tercera fue en el 2009-2010, ¿verdad? Ajá, háganme un favor. Le pueden tomar una Fue el número foto a 20. la guía y me la mandan por WhatsApp. La 4 es la número 20. Yo digo que estaría mejor anotar las respuestas, ¿no? En cada pregunta. Como ustedes gusten. Sí, Nada más, si me yo ayudan, opino lo mismo. Nada más si nos da un poquitito de tiempo para sí, anotar la claro. respuesta. Si me ayudan nada más tomándole una foto a la hoja de la guía y esta hoja que me mencionan ustedes de la respuesta, please, para nada más echarles un ojito.
Ok, a ver, déjenme ver. Ok, la tienen en digital. No la tienen impresa. Sí, chicos, las preguntas, perdón, las respuestas no corresponden al número de la pregunta. Hay algunas guías que no sé por qué hacen eso, pero ponen como las respuestas correctas en una lista, pero no coinciden los números. A ver, aquí ando viendo la otra, aquí es esa. Algunas sí vienen. Edificaciones barrocas. Ok. En la década de los 60 en México se conoce como el periodo de inseguridad. Las sociedades civiles. Es que algunas sí vienen con respuestas y otras no. Ajá. No, sí, les doy tiempecito y ustedes me dicen ya podemos seguir a la que sigue, porque si no los vamos a marear todos. Bueno, los voy a marear yo a ustedes, pues. En esta, ¿estamos bien en la pregunta 3? Sí. Sí. ¿Pasamos a la 4? La número 4. La respuesta correcta dijimos que era la A. ¿Vienen las opciones o no vienen las opciones? No. Sí. Yo sí la tengo. Ignoren la hoja de respuestas para que no se Es confundan. que creo que estamos En la confundidos. 4 no. Viene es la número guía. 13. A ver, Perdón. hable de uno por uno, please. Déjenme dejar de compartirles para darles la palabra. Jesús, adelante. Ok, en lo que es la guía de preguntas, no vienen respuestas para elegir. Ok. Tenemos una hoja que aparentemente da respuestas, pero no coinciden con el número de preguntas. Entonces, cuando se trata de que escoge, que por decir, la respuesta es la A, la C y la E. Entonces, en la pregunta no trae cuál es la A, la C y la E. Tienes que irte a la hoja de respuestas y solo está el bonche de las 4 respuestas. Sí, solamente Correcto. dice A, E y C, pues, o sea, no sabemos realmente qué es. Ya. Muy bien. Entonces, les doy chancita. Sí, por favor. Ahí está. Dijimos que la respuesta correcta es la A y dice, considerar que el Estado tenía una participación excesiva en la economía nacional. Pero sí, igual si no le alcanzan a escribir, pues podemos decir cuál es, como esa la 4, la respuesta es la número 13 ¿Ok? en la hoja de la guía. Ujú. Yo nomás lo que hice, le taché el 13 y le puse 4 a un lado. Bueno, yo considero que eso está bien, ahorita por ahorrar tiempo, pero lo que está haciendo Sí. Jesús de contestar la pregunta a la hora de estudiar les ayuda más porque si no van a tener que ir a buscar a las otras hojas cuál era. Ahí está. Ya cuando encuentran la respuesta, ya te olvidó cuál era la pregunta. Yo sí soy partidaria de que escriban la respuesta, aunque nos tardemos más, no importa. Para que cuando ustedes vean la pregunta, una de las causas por las que Miguel de la Madrid, bla, 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 sepan que la respuesta debe decir considerar que el Estado tenía una participación excesiva en la economía nacional. Que esa respuesta, pues, que esa respuesta corresponde a esta pregunta. Me avisan cuando ya pueda pasar a la que sigue, ¿sale? Les digo ahorita, quizá para ahorrar tiempo, sí, se te puede decir y marcar tal, ¿no? Ya decidirán ustedes si ahorita lo quieren escribir de una vez o después transcribir la respuesta, pero yo sí recomiendo que a la hora de estudiar sí transcriban la respuesta al lugar al que pertenece. Digo, ¿ya le puedo seguir? Por favor. Vamos a la siguiente. Dale, cámbiate. Dice, clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos. Aquí sí viene la pregunta hasta los 4 enunciados. Sí. 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 1, 2, Entonces 3, ahí 4. sí, delante de cada uno, al primero pónganle F, al segundo B, al tercero F, al cuarto. Pasamos a la 6. Sí. Sí.
Tras los sismos del 19 y 20 de septiembre, la respuesta gubernamental fue débil, además de ser ampliamente superada por la crisis. Qué importante cambio. Aquí sí escribimos la respuesta, por favor. Unión de la sociedad organizada de diferentes maneras. ¿Listos? Listo. Sí. Listo. ¿Cómo preparas un examen al final de módulo Sociedad Mexicana Contemporánea? Y escribimos las tres. Haces un programa de repaso, realizas autoevaluaciones y estudias de un acopio de todas tus notas, resúmenes y material general. Esas respuestas sí las tenemos. Ah, esas sí vienen en la pregunta. Sí. Entonces, si quieren, nomás subrayen la 1, la 2 y la 6. Nos vamos a la 8. Sí. Hasta que ustedes estén listos, ¿va? Al ejercer su soberanía, el pueblo mexicano ha establecido su forma de gobierno. En los términos del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una, ahí está, república representativa democrática, federal y con estados libres y soberanos. Ustedes avísenme cuando estén listos. Listo. Listo. Durante la vigencia del modelo de desarrollo estabilizador para fomentar la industrialización del país, el Estado ejerció un papel de promotor por medio de la construcción de obras de infraestructura y la producción de bienes y servicios en empresas paraestatales, lo cual trajo como resultado la disminución de los ingresos, desencadenando crisis financiera. Listo. 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 ¿Me avisan cuando estén listos? Listo. Ok. Pregunta 10. En la siguiente tabla de los tipos de modelos de desarrollo en México posteriores al 70, de la columna izquierda relacionándolos con sus principales objetivos de la columna derecha. Desarrollo compartido, alianza para la educación neoliberal. Esta parte donde dice modelos y objetivos, ¿sí viene en su pregunta? Sí. Si Sí. quieren copiarlas tal cual, 1C, 2B, 3A y poner las flechitas. Bueno, a mí me ayuda mucho las flechitas. Ahí está. Listo. ¿Listos? Vamos al que sigue entonces. Ay, apagué la cámara otra vez. Dice, pregunta 11. Completa la siguiente oración. La política económica que México implementa a partir de la década de los 40 es la de sustitución de importaciones. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja básicamente esta política? Y no vienen opciones, ¿verdad? No. Lo copiamos entonces. La Secretaría de Industria y Comercio exige que todo producto importar
debe pasar por un trámite de agente aduanal debidamente certificado. Son los aranceles de la importación. En pocas palabras. Fui por cremita porque me bañé y se me olvidó ponerme crema y ya empecé a sentir los brazos todos resecos. Ustedes me avisan cuando estén listos. Listo. ¿Ok? ¿Listas, chicas? ¿Listo, chico? Me faltó caballero. Pregunta 12. Recibes la llamada de un promotor de un candidato a gobernador de tu estado que quiere hacer promoción y realizarte una encuesta. ¿Qué haces? Lo escuchas para conocer y evaluar sus propuestas y analizas bien tus respuestas. Lo escuchas y le mencionas que no estás interesado en la política. Te sientes comprometido a escucharlo y responder cualquier cosa para cumplir. La respuesta correcta debería ser la. Lo escuchas para conocer y evaluar sus propuestas y analizar bien tus respuestas. Listo. Vamos a ver qué sigue. La pregunta 12-2. La siguiente gráfica representa el comportamiento del PIB por sectores durante los años 2000 al 2018. De acuerdo con la información de la gráfica, se puede concluir que no creo que se alcance a ver en sus gráficas, en sus guías, tan así. ¿Cuál es la azul? No viene la gráfica. No viene la gráfica para empezar, ni en las respuestas. No. No. El sector agrícola presenta la mayor variación. Le voy a pasar ese reporte a la profe Laura para que vea con la gente de prepa abierta que no están bien las guías que les están dando. ¿Seguimos? Sí. Clasifica los siguientes enunciados como verdadero y falso. ¿Estos enunciados sí vienen? Sí. Sí. 1 y 2 son verdaderos, el tercero es falso y el cuarto es verdadero. ¿Listos? Sí. Ustedes díganme para no sentir que los estoy presionando de ya, sigue, sigue. Durante el sexenio de Carlos Salinas, se implementó una corriente económica de apoyo a los más necesitados, llevando a las comunidades más lejanas servicios como agua potable, drenaje, teléfono, electricidad. A esta corriente se le denominó Solidaridad. ¿Vienen las opciones o no? No. No, yo no los tengo. Ni en la hoja de respuestas. Échenle ojito a la hoja de respuestas a ver si viene alguna de las tres. Pacto de solidaridad económica. ¿Ok? Liberalismo social y solidaridad social. Dice, el liberalismo social es el individualismo social, libertad positiva frente a una exclusiva libertad negativa, limitaciones en los derechos de propiedad, igualdad ante la ley de igualdad, redistribución de la riqueza para alcanzar la justicia social, intervencionismo estatal y consolidación del estado de bienestar,
Democracia representativa y participación de la ciudadanía. Liberalismo conservador. Entonces, individualismo posesivo, libertad exclusivamente negativa, propiedad como derecho casi absoluto, igualdad como igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades como carrera abierta y los talentos, rechazo a toda forma de redistribución de la riqueza y justicia social, reducción al mínimo incluso desaparición de las tareas del Estado y democracia protectora elitista. Entonces, la respuesta correcta era el inciso A, Pacto de Solidaridad Económica, porque no solo fue como asistencia, pues, sino fue proveer al país de muchos recursos que no tenía. Relaciona las manifestaciones artísticas de la época colonial de la columna izquierda con las características de la columna derecha. Vamos a ver este video. Que con CLAR no pagas anualidad de por vida y... Perdón, ¿sí se escucha el video? Sí. Sí. Hola, te voy a contar una Bueno, nomás espérenme tantito, porque se me hace que no... Ah, no, sí tiene que ver porque son las manifestaciones culturales. historia acerca de las 4 principales órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España. Consumada la conquista militar, el siguiente paso fue implementar la fe católica en los nuevos territorios conquistados. Fue cuando el rey Carlos I dio protagonismo a las órdenes mendicantes, caracterizadas por realizar voto de pobreza y llevar No se llaman mendicantes, se llaman militantes. una vida mixta, predicando la palabra y aparte vivían en comunidad, conformadas por hermanos llamados frailes y hermanas llamadas sores. Sus tareas fueron variadas y consistieron en ejercer y enseñar la doctrina católica, además de arquitectura, pintura, música, teatro, traducción de textos y aprendizaje de lenguas indígenas, tratando de implementar el estilo de vida europeo. La Orden Franciscana fue fundada en 1209 por San Francisco de Asís, conocido por sus estigmas. Su hábito es color marrón con un cordón de 3 o 5 nudos. Los 3 nudos simbolizan la pobreza, la castidad y obediencia, y los 5 nudos las llagas de Cristo. Sus principales símbolos son la letra Tau, que es símbolo de humildad, y su escudo es el brazo de Cristo con el de San Francisco con una cruz en el fondo. Llegan en 1524 en un grupo de 12, simbolizando el número de apóstoles, y se establecen principalmente en Michoacán y Puebla. El motivo de que arribaran primero fue que son una orden acostumbrada a las penurias y al trabajo duro, condiciones que encontrarían en el nuevo lugar. La Orden de Predicadores o de Santo Domingo, fundada en 1216 por Domingo de Guzmán, visten con una túnica blanca ceñida por una correa de la que pende un rosario, un escapulario que es una tira de tela que cubre el pecho y la espalda, y una capucha con una amplia capa color negro, siendo el blanco la castidad y el negro su vida de penitencia. Sus símbolos son el perro con una antorcha encendida. La antorcha representa el fuego de Cristo encendido, y ellos mismos se consideran los perros pastores de la iglesia. La estrella hace alusión al bautismo del santo, pues en ese momento apareció una estrella en su frente. La flor de lis fue símbolo de su familia, y de ahí la cruz flordelizada. El rosario es lo más representativo de esta orden, pues fue revelado y entregado a Domingo de Guzmán por la Virgen María, de aquí la gran devoción de la orden a la Virgen del Rosario. Son los segundos en llegar, lo hacen en 1526, debido a sus estudios en teología y filosofía, fueron encargados del Santo Oficio o Inquisición. Llegaron principalmente a Oaxaca y Chiapas. La Orden de Ermitaños de San Agustín, fundada en 1244 por el Papa Alejandro IV, inspirada en el doctor de la Iglesia San Agustín. Su hábito es de color negro con amplias mangas, con una correa del mismo color, cuyo extremo cuelga por delante. Sus símbolos son un corazón inflamado con fuego y atravesado por el dardo de la caridad, sobre un libro que simboliza aprender a hacer y a compartir, enseñar el amor inteligente. Fueron la tercera orden en llegar en el año de 1533 y se enfocaron en la Mixteca, Guerrero, la Huasteca Potosina y Veracruz. La Compañía de Jesús, fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola.
Estos sí están bien chulos, los jesuitas. Tomando el nombre de la compañía como si fueran soldados al servicio de Dios. Surgen como parte de la Contrarreforma. No usan hábito, sino una sotana negra cerrada y ceñida por una faja. Sus símbolos son el monograma IHS, que es la palabra Jesús acompañada por una cruz y 3 clavos. Simbolizan la pasión y muerte de Jesús, enmarcado por un sol de 32 rayos simbolizando la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Llegaron en 1572, llamando a sus construcciones colegios y no conventos, pues su fin era educar a la juventud novohispana. Estas fueron las 4 órdenes principales que arribaron a la Nueva España, dejando un gran legado en construcción, en cultura y en todos los ámbitos. También llegaron órdenes minoritarias, que atendían hospitales y escuelas, como los juaninos, los hipólitos, los carmelitas y los mercedarios, y algunas órdenes femeninas de monjas. ¿Has observado alguno de estos símbolos en tus viajes? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Si esta información te es de ayuda y si eres de la comunidad de viajeros, suscríbete. Obviamente esto no es con el fin de evangelizar a nadie, simplemente pues también es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y todo, ¿no? Los conventos dominicos se destaca la arquitectura gótica y el gotismo isabelino, la verticalidad y los grandes espacios cubiertos, así como grandes atrios y explanadas. Los conventos franciscanos se conocen por su escudo de armas, 5 llagas, no son llagas, llagas ensangrentadas y 3 clavos que aparecen o están sobre las puertas. Presentan una fachada austera. Los conventos agustinos, fachadas renacentistas muy sobrias, iglesias de una nave sin capilla. Una nave es como nomás un cuarto grandote, pues. En el sur de la ciudad, en el sur de México, no sé si ustedes las hayan visto, suele haber el templo y como muchas capillitas hacia los lados. Y la número 4 dice edificaciones barrocas. Se desarrollan desde el principio del siglo XVII hasta 2/3 del siglo XVIII. Buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. Me avisan cuando estén listos. Yo listo. Listo. Muy bien, chicos, vamos al que sigue. Estos son los templos agustinos. De hecho, no sé si alguien conoce la iglesia de las Zacatecas. ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, ese templo fue edificado por sacerdotes agustinos. Hay uno que es dominico, el templo que está en Compuertas. Ubican Compuertas allá cerca de la Garita Nuevo Mexicali. Es un templo blanco, chiquito, muy bonito. Ese es de los dominicos. Bueno, lo edificaron los dominicos. Pues. En San Marcos, la iglesia que está en San Marcos o en la Guajardo, es de los franciscanos. Te invitan a formar parte de una campaña para recaudar juguetes para una casa hogar. ¿Qué haces? Ahí está la respuesta de lo que debiéramos hacer. Listo. Vámonos a la que sigue. Pregunta 17. Analiza el texto sobre la crisis de 1995 y responde lo que se pide a continuación. Debido a la crisis económica de 1994-1995,
Se pierden miles de empleos formales, dando paso a la creación de un cuarto sector en la economía nacional. ¿Cuál es este sector? ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Sector primario, sector secundario o sector terciario? Informal. Toda la gente de los ambulantes que ustedes ven en las calles pertenecen a ese sector económico. El primario son actividades como la agricultura, ganadería, pesca, o sea que tú vas y agarras los recursos naturales y los traes. El sector secundario es la industria de la construcción, por ejemplo, que utilizas materiales primas o materias primas para construir algo y vender. Y el tercero es el comercio, el turismo, la sanidad y la educación. El cuarto es el informal o vendedores ambulantes. Bueno, no solo vendedores ambulantes, también los servicios que no están regulados. Por ejemplo, yo soy asesora de matemáticas, pero no entro en ninguno de estos tres. Es un servicio que doy. Si se fijan, no aparece por ningún lado los servicios. El plomero, el carpintero, el electricista. Ya le entendimos lo que es el sector informal. Aquí viene abajito. Pregunta 18. Analiza el texto sobre la crisis del 95. Una vez que Ernesto Zedillo fue elegido presidente, le solicitó al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari que devaluara la moneda de forma controlada. Salinas se negó confiando en que no había crisis posible y estaba en campaña para poder ocupar el cargo de director general de la OMC. Después del desplome, Zedillo pidió ayuda a los Estados Unidos, que tuvo dos razones para ayudarlo. Uno, había sido un animador entusiasta de la política económica. Dos, estaba comprometido con el Tratado de Libre Comercio, con lo cual otorgó un rescate de 37.8 mil millones de dólares. A raíz de ello, el peso mexicano se desestabilizó y Zedillo tuvo que limpiar el desastre. En el 95, el Producto Interno Bruto se redujo a 6.2%, el poder adquisitivo de los mexicanos disminuyó considerablemente, la banca quebró, las tasas de interés subieron a más del 60%, solo en febrero de ese año, y la bolsa de valores perdió el 40% de su valor un mes más. De acuerdo al párrafo anterior, menciona de la siguiente lista cuáles fueron impactos negativos que sufrió México con la crisis del 95. Estos no vienen en su pregunta, ¿correcto? Correcto. Sí, sí vienen. ¿O si vienen en la vienen. pregunta? Entonces marcamos el 2, el 3 y el 5. Rescate bancario, incremento del desempleo y subempleo y la recesión económica. ¿Qué edad tenían en el 95, más o menos? 15. 4 años, 4 o 5 años. Yo tenía 17 años en el 95. Y sí me acuerdo de esa recesión. Nos pegó muy fuerte. Clasifica los siguientes enunciados sobre la sociedad civil como verdaderos y falsos según sea el caso. Ahí les va. Los dos primeros son verdaderos y el último es falso. Dice que en la década de los 60 se construyen sindicatos y organizaciones sociales urbanas populares con otra visión de lucha reivindicada. Las sociedades civiles
son cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Para establecer una sociedad civil no es necesario considerar el Código Civil Federal. Perdón, ¿terminamos de clasificarlos? Sí. Sí. Vamos a la que sigue. Relaciona las libertades de la columna izquierda con su ejemplo correspondiente de la columna derecha. ¿Aquí sí vienen esta tabla en la pregunta o no? Sí. Sí. Entonces, la 1, que es la prensa, es el inciso A y el B. En el noticiero del Canal 99, un corresponsal critica al gobierno de su país por una decisión que él considera inadecuada. Un conductor de un noticiero expresa en su sesión el agrado ante una iniciativa propuesta por el gobierno, por un grupo religioso, menciona que hace poco se unió a ellos y decidió apoyarlos a través de su espacio noticioso. La 2, que es un oficio o profesión. Repítanme. La B está en todos. Pero la 1 es la A, la 2 es la D y la 3 es la C. ¿Listos? Sí. ¿Cuál fue uno de los principales motivos para que hubiera cambios en la política exterior mexicana durante la década de los 70? Vamos a ver qué dice por aquí. Que termina la Segunda Guerra Mundial. En la otra materia de transformación, Inicio de la guerra. Ustedes ya vieron lo que era la Guerra Fría, las guerras que ha habido a través del mundo. Bueno, México también tenía un contexto al mismo tiempo que pasaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de los Pasteles, etcétera, etcétera. ¿Sale? El inicio de la Guerra Fría se da exactamente el día en que termina la Segunda Guerra Mundial. Hola, ¿cómo están todos? Y sean bienvenidos a nuestra cápsula. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría en México. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, encontrándose el mundo dividido en dos sistemas políticos contrarios, el capitalismo y el comunismo. Este suceso histórico ocurrió debido a la necesidad de Estados Unidos de frenar el comunismo a través del pacto de la OTAN, en la que muchos países capitalistas, que en ese momento eran comunistas y liderados por la Unión Soviética. Se convirtió en una guerra sociopolítica, económica, militar e ideológica. Las peores tensiones se dieron en el cambio tecnológico y militar para intentar apropiarse de territorio enemigo y conquistarlo ideológicamente. El primer gran asalto se dio por parte de los soviéticos, que aislaron a la ciudad de Berlín y la sometieron a su control, de forma que con los accesos terrestres bloqueados solo quedaban los aéreos. La causa del ataque fue la devaluación que los países capitalistas querían aplicar a la moneda en Alemania, y al momento en que la Unión Soviética se negó a aplicar la moneda en su territorio ocupado, la guerra estalló. Este aislamiento a la ciudad se cesó por parte de los soviéticos 11 meses más tarde, al ver que sus frutos por el bloqueo no habían sido exitosos, ya que para esos momentos las rutas aéreas habían sido ocupadas por los Estados Unidos, mandando víveres y provisiones a la acorralada sociedad de Berlín Oriental. La Guerra Fría tuvo un impacto incluso en los países aparentemente no alineados. Tal es el caso de México, que a pesar de proclamarse neutral, recibió y sigue recibiendo una fuerte influencia de Estados Unidos, tanto por su proximidad geográfica como económica y comercial, lo cual impactó en la política que siguieron los presidentes que gobernaron durante ese periodo. Un ejemplo claro de eso fue la masacre de Tlatelolco del año 1968, el cual, pese a que
que fue una crisis nacional interna, el contexto internacional nos da algunas respuestas de cómo se desencadenaron los hechos. México había estado a salvo de los golpes militares y de las dictaduras que habían marcado la historia de otros países latinoamericanos en la posguerra. Parecía que había logrado sustraerse a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta que el movimiento estudiantil despertó en muchos el temor de que la influencia cubana hubiera empezado a cobrar efecto. En el verano de 1968, una protesta se adueñó de la vida universitaria de manera simultánea en París, Berlín, Londres, Tokio, Madrid, Nueva York. Los estudiantes de educación superior de la Ciudad de México se sumaron a lo que parecía ser un movimiento universal para derribar las fronteras y las jerarquías que había establecido la disciplina del mundo bipolar de la posguerra. En México, la prensa en general informaba de cuáles fueron los discursos y representaciones de cómo esta situación de inestabilidad social afectó a las mentes y las emociones, enfermando en general a la población, la cual empezó a ser controlada por altos mandos militares, incluyendo a los médicos, por lo cual la sociedad de México se sentía invadida, severamente afectada y temerosa, siendo México un país vulnerable en el que, además de las garantías individuales, habían sido seriamente mermadas el 2 de octubre de 1968. Si mal no recuerdo, es en Yalta, la última reunión que tuvo Truman, Churchill y Joseph Stalin. Al terminar la conversación, el Churchill, que no se tenía pelos en la lengua, le dice que fue el peor lugar donde se habían reunido, que era Yalta, que está precisamente en la península de Crimea. Él acuña la frase de la Guerra Fría. ¿Y qué consiste la Guerra Fría? En que empiezan las envidias por la hegemonía de dividirse Europa después de derrotada. Y Stalin decía algo y los otros no querían. De tal manera que ese sentimiento egoísta, pienso yo, de ambas potencias, se traduce en la carrera por descubrir las armas secretas, entre ellas la bomba atómica. Y empieza a robarse, son los secretos, porque Rusia manda a Estados Unidos espías y a México lo involucran con un tipo que fue enemigo acérrimo de Stalin, que se llamaba León Trotsky. Eso llega a México y empiezan los movimientos comunistas, comunistoides. Y ahí se desprenden muchas cosas como la creación y el nacimiento del Partido Comunista Mexicano, que lo preside Lombardo Toledano. Por ejemplo, uno de los movimientos surgidos de la Guerra Fría fue el 2 de octubre del 68, cuando decían que los estudiantes se iban a levantar en armas contra el gobierno de Díaz Ordaz, pero antes ya había habido más movimientos que los habían difuminado el gobierno represor que siempre nos ha caracterizado, el PRI. Y en México, aparentemente, fue una simulación tan grande que el PRI, para no tener detractores, crea al PAN. Allí nace precisamente el problema de la corrupción en México. Entonces sí hubo intervención externa en México. Por supuesto. Y no solamente en México, en el mundo entero. ¿Y hasta qué año entonces se acabó? En 1991. Pero antes ya había habido señales de que podía terminarse. En 1991 empieza a caer la Unión Soviética, por eso la Guerra Fría invadió al mundo entero. Podemos reflexionar que este enfrentamiento tuvo una gran relevancia en la historia de nuestro país. Es por eso mismo que se sigue hablando de ello con gran firmeza. Este enfrentamiento tuvo lugar gracias a la lucha de poder entre los diferentes bloques. Hay que rescatar que este hecho trajo cosas buenas también para nuestro México. Gracias a todo este conflicto pudimos lograr ser sede en los Juegos Olímpicos. Eso nos impulsó a mejorar nuestra imagen con muchos países porque logramos ser anfitriones, y para los fanáticos del deporte trajo aún más satisfacción, con lo que concluimos que en nuestro país este conflicto provocó mejoras en el sector económico, hecho que logró el desarrollo de muchas ciudades. La verdadera satisfacción después de un conflicto es rescatar lo bueno que trajo todo esto y aprender de lo malo para no repetirlo. Y aquí llegamos al fin de nuestra cápsula, esperamos les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Esto que dice que es bueno conocerlo para no repetirlo, chango, se me hace que todavía no hemos aprendido, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál fue uno de los principales motivos para que hubiera cambios en las políticas, en la política exterior mexicana durante la década de los años 70?
La integración económica con Estados Unidos como forma de activación contra la Guerra Fría. Listo. Muy bien, vamos a la que sigue entonces. 22. La política cumple 3 funciones básicas: la creación y protección de las leyes, el control del Ejecutivo y la representación de la ciudadanía. Vamos a ver cuál es cada tarea del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero, que es el legislativo. En el ámbito federal está dividido en cámaras de senadores y cámaras de diputados, y son quienes legislan o crean las leyes. El Ejecutivo, este poder se deposita en un solo individuo, al que se denomina, según la estipula el artículo 80 constitucional, presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Ejecutivo es el presidente. Y el Judicial es el poder encargado de la administración e impartición de justicia y de la protección del orden constitucional, con los jueces y los magistrados. ¿Seguimos? Sí. ¿Ya avanzó? Sí. 23. Es el conjunto de instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno y las relaciones que se fincan entre ellas. El sistema político. Listo. Vamos a la 24. Es el conjunto de reglas mediante las cuales el Estado, gobierno y sociedad deben interactuar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escríbale las dos, porfis, el nombre completo y la abreviación. Listo. Next. 25. Es la fecha en la cual se promulgó la actual Constitución. Ahí la tienen, el 5 de febrero de 1917, caray, me moví. Ahora sí vamos a la 20. Dice 25 y luego 27. ¿Estamos bien? No hay una 26. ¿Sí? Así es. Clasifica como respetado, R, si se están respetando dichos derechos. Híjole, y se me hace que no le vamos a atinar. Y violentando si se viola algún derecho. El profesor de matemáticas asigna la calificación de 6 a todos los alumnos.
porque considera que todos deben tener la misma calificación si son iguales ante él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal? Violentando. Fíjense, y por desgracia, hay alumnos que se llevan un 6 porque su desempeño no llegó más que el 6. Pero cuando uno pasa calificaciones, ¿qué creen? La Secretaría de Educación Pública les pone 6 porque están reprobados. El otro de 6 sí se esforzó, pero nomás llegó hasta el 6. El que está reprobado suele no entregar trabajos, no asistir a la escuela, no responder exámenes, no estudiar, no nada, y también le ponen un 6. En la compañía X hay 2 ejecutivos que realizan el mismo trabajo y tienen la misma antigüedad en la empresa. El hombre gana 10,000 pesos y la mujer 7. Violentando. Una alumna musulmana puede acudir a clases en una escuela pública con el shador o velo que le cubre la cara y el pelo, cumpliendo las reglas de su religión. Respetado. En un juicio, el señor Q resulta condenado a prisión. Como no tenía dinero, fue detenido por un abogado defensor de oficio, quien tiene acumulados muchos casos y no puede atender a todos en las mismas condiciones. El señor Q considera que no tuvo un juicio justo. Respetado. Como es un tiene mucha chamba y tiene que esperar a su turno. Entonces, los 2 primeros es V, los 2 últimos es R. Aquí terminamos esta guía. ¿Sale? Son las 12:25. Déjenme cerrar esta. No confundir. Y vamos con la siguiente guía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Aquí está. Esta es la guía número 6. Creo que esta es un poquito más cortita. Una cultura nacional es un conjunto de, perdón, en esta sí vienen las opciones o también es como la anterior que vienen las respuestas aparte. Sí vienen. Sí vienen. Esta sí es normal, como las que hemos estado teniendo, ¿correcta? Sí. Sí. Una cultura nacional es un conjunto de qué cosas, a ver, díganme ustedes. De las 4, De diferentes lados. artesanías, ritual y símbolos tradicionales de población determinada. La respuesta correcta dice aquí es la 2. De modos de vida y costumbre que determinan las características que identifican un Estado nacional. Yo supongo, bueno, en realidad todas entrarían, pues. ¿Por qué? Porque las culturas, las costumbres, las artesanías, la creencia son las manifestaciones de los modos y costumbres de la vida. Están como muy similares, pues. Pero aquí nos marca que es la respuesta 2. La pregunta 2 dice, clasifica los enunciados como falsos o verdaderos. La respuesta correcta es la B. Las verdaderas son la 3 y la 4. Perdón, la 2 y la 4. El contacto de un grupo con otro que tiene diversas normas, creencias, valores y tecnología puede ser un factor de cambio cultural. Es cierto. Y la otra dice, el cambio cultural se da a la misma velocidad cuando existe el descubrimiento de una nueva tecnología o alternativa tecnológica con respecto a las creencias y valores de las personas o instituciones. Vámonos a la tercera. ¿Cuál fue el tratado comercial que firmó México con la Organización Internacional de Comercio durante el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid? El GATT. El GATT. General Agreement of Tariff and Trade. Pregunta 4. Ordena cronológicamente los siguientes hechos del más antiguo al más reciente. La nacionalización de la banca privada, la entrada de México al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, que es el GATT, entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o la privatización de la banca. Tal cual en orden.
Una cultura popular es un conjunto de creencias, costumbres, artesanías, rituales y símbolos tradicionales de una población determinada. Fíjense, es muy parecida a la 1, ¿no? Pues es que cultura es todo eso. Con la entrada al GATT, México tuvo que reducir los aranceles a varios productos. ¿Cuál fue el sector económico más beneficiado y por qué? ¿El agrícola, el comercio, el minero o el ganadero? El agrícola. Debido a que existían ventajas para los productores primarios. Ciertamente con este tratado se ayudó mucho al campo. El campo estaba abandonado. Y en este tiempo se ayudó mucho al campo. Sin embargo, creo que fue la única ayuda que recibió. O sea, en realidad, en lo sucesivo, no han recibido ayudas. El precio del trigo está muy bajo. Mexicali dejó de producir algodón, producen pero muy poquito. Y todo lo que hay en la agricultura es muchísima y muchísima. Yo he pasado por los ejidos, al menos aquí en el Valle de Mexicali, he pasado por los ejidos y son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de sembradíos, pero no son una comunidad rica. Y es curioso porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Arizona, hay muchos sembradíos y la gente pudiente son los agricultores. Pregunta 7. Vuelve a estar otra vez la gráfica. La siguiente gráfica representa el comportamiento del PIB por sectores durante los años 2000 al 2018. De acuerdo con la información de la gráfica, se puede concluir que yo supongo que esta es la misma pregunta de la guía pasada, ¿no? La mayor variación la presenta el sector agrícola, que es la línea azul. Pregunta 8. El libre mercado, la economía planificada o la economía mixta son ejemplos de que los gobiernos emplean para su desarrollo, modelos económicos, tratados internacionales, políticas económicas o reformas institucionales. Modelos económicos. La 9 dice, ¿cómo se llamó la organización central que se forma en 1938, que tenía como base la siguiente ideología? La iniciativa política más importante del cardenismo por su impacto en millones de mexicanos no se relacionó con la clase obrera, sino con los campesinos. Los Campesinos de América, CNC. Es una organización mexicana de ejidatarios comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas, fundada en agosto de 1938 en Guadalajara, Jalisco. Uy, así de chiquito era el aeropuerto, este es un monstruo. Las políticas económicas que implementó el licenciado Miguel Alemán ayudó para que el país se industrializara. ¿Qué sector fue el más beneficiado? Obra pública, agrícola, ganadero o educativo. Las obras públicas. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México. Fue miembro de las Academias de la Lengua de México, de España, de Colombia y Nicaragua, y recibió el grado de doctor honoris causa de varias universidades nacionales y extranjeras. Si alguien de ustedes conoce el Aeropuerto Internacional de México, sabrán que para recorrerlo se necesitan como 3 o 4 horas. O sea, solo para caminar. Adentro de él. Esperando. Pregunta 11. Relaciona los artículos constitucionales con las garantías. La libertad de asociación, igualdad ante la ley, libertad de tránsito, derecho a la educación, libertad de expresión. ¿Cuál de estos se saben? A ver, díganme si se saben alguno. No. El artículo 3 es el derecho a la educación. Y si el artículo 3 es el derecho a la educación, ¿cuál es la respuesta correcta? El 3 dice A.
Es el inciso C, chicos. ¿Por qué? Porque en el inciso C dice artículo 3D y D dice derecho a la educación. Con ese que se aprendan, ya hermano. Ordena los siguientes enunciados para formar un texto completo y coherente con respecto a la sociedad civil. Ayuda a construir y generalizar respeto mutuo a la sociedad civil, la cultura de la tolerancia y fortalecer el tejido social. La sociedad civil ayuda a construir y generalizar una cultura de tolerancia y respeto mutuo, a fortalecer el tejido social. Vamos a la 13. Relaciona los derechos de los ciudadanos. Tenemos derecho a expresión, a libre tránsito, a la información y hay esclavitud. Derecho que prohíbe a cualquier explotación hecha por el hombre privándole de la libertad, obligándola a trabajar sin remuneración alguna. ¿Qué será eso? Esclavitud. Entonces, la 4 es la... ¿Cuál es la 4? La A. Puede ser o la respuesta C o la D. La A y la B ya las descartamos. Derecho por el cual todo individuo puede decir por cualquier medio escrito o oral sin atacar la moral o los derechos de los otros. Expresión. Expresión. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, la 1 es la B. Ya dijimos que la 1 es la B. La C. Y la 4 es la A. La C. Exacto, la C. Así no necesitan leerlas ni siquiera todas. Pregunta 14. El escritor y activista Javier Sicilia es considerado un representante de la sociedad civil. ¿A través de qué medio obtuvo este estatus? ¿De la legitimidad del interés público, legitimidad declarada por el Estado, imposición personal o consulta ciudadana? Legitimidad del interés público. La gente, pues, fue la interesada en que él recibiera esto. ¿Cuál de las siguientes organizaciones no corresponde a una sociedad civil? La sociedad civil es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar conjuntamente una actividad con el ánimo de lucro. Estas personas podrán optar entre aportar trabajo, lo cual les convierte en socios industriales y o bienes o dinero, lo que se convierte en socios capitalistas. Sindicato Mexicano de Electricistas, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle o Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál creen ustedes que sea? Comisión Nacional de Derechos Humanos. La D. Comisión Nacional de Derechos Humanos. La 16. Relaciona los tres poderes del Estado. Ya sabemos que el Ejecutivo es el presidente. El Legislativo son las cámaras de diputados y senadores y el Poder Judicial son los magistrados o la Suprema Corte de Justicia. Son competencias de este poder resolver toda controversia que se suscite, todo aquello que vulnere o restrinja la soberanía de los estados. Aprobar el presupuesto de egresos previo examen, discusión y la modificación de proyecto económico si es necesario. Se encarga de promulgar las leyes que se expidan, así como nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. Es la facultad que tiene para vigilar el desempeño de las funciones de la Contraloría Mayor de Hacienda, nombrar a los jefes y empleados de esta oficina y aprobar el presupuesto del ingreso del país. ¿Qué creen ustedes? A ver. Ahí les va. La D. La D de dedo. Legislativo
es la B, aprobar el presupuesto de egresos previo examen, discusión y modificación del proyecto económico si es necesario. Y la D, es la facultad que tiene para vigilar el desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, nombrar a los jefes de empleados de esta oficina y aprobar el presupuesto de ingresos. La 2, que es el Ejecutivo, es la C. Se encarga de promulgar las leyes que se expidan, así como nombrar y promover libremente remover libremente el secretario de Estado. Y la 3, que es el judicial. Su competencia es en este poder resolver toda controversia que suscite todo aquello que vulnere o restrinja la soberanía de los estados. Es la Suprema Corte de Justicia. Aquí están, miren los jueces. Pregunta 17. Relaciona los apartados de la Constitución. La Constitución de 1824 y la de 1857. La de 1824, derecho de velo sobre el poder legislativo, soberanía y división de poderes en un régimen presidencial. La Constitución de 1857, la separación de la Iglesia y el Estado, los derechos humanos y el juicio de amparo. La siguiente constitución fue la del 5 de febrero, de 1917. Durante el gobierno de Vicente Fox, algunos actores políticos que habían tenido una participación limitada tomaron fuerza. Tal es el caso de la sociedad civil que propició la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, el Congreso de la Unión que no aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, PEF, la sociedad civil que no aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, el Congreso de la Unión que propició la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. La D, el Congreso de la Unión que propició la creación del IFAI. ¿Saben a qué se dedica el IFAI? A proporcionar Instituto Federal de Acceso a la Información. Es el acceso a la información pública. Ahí podemos constatar toda la información que nos dicen si es cierta, si no es cierta. Voy a detener la grabación para que no se haga más pesado el video.